Y ahora pasamos a el vivo que hizo Nicolás Márquez, hablando y explayándose un poquito más con Eric Camerat, con el querido Eric Camerat, que lo voy a poner ahora en este mismo momento. A una nueva transmisión. Discúlpenme la demora, había ahí un problemita técnico. Ya estamos comenzando con la gran entrevista a el gran Nico Márquez, un gran amigo, que ahora se encuentra en el exterior y es tan amable. No puede, ahora vamos a preguntarle, pero me parece que lamenta no poder festejar el 24 de marzo acá. Y sobre eso quiero que, obviamente, como hacemos siempre, y lo hemos hecho otras veces, conversemos, que nos ilustre un poco. Es un tema que él domina. Y bueno, además vamos a hablar de algunas otras cositas, obviamente, de actualidad, como es habitual en este canal. A ver, le voy a dar el ingreso a Nico. Hola, Nico, ¿cómo estás? Buenas tardes. Querido Eric, me dio mucho gusto tu invitación. Hacía tiempo que no charlábamos y yo pues, lo que te quiero y lo que me agrada, tu amistad y charlar con vos. Así que gracias por acordarte de mí en un día que para mí es importante. Para mí es un día importante, el 24 Para de vos, marzo. para un día importante. Sí, es importante porque es una fecha bisagra para la historia oficial, con Ujú. la cual yo siempre disentí, pero es una fecha bisagra y a la cual yo le consagré 4 libros Claro, que escribí. O sea, que imagínate la cantidad de horas que le dediqué a este tema. tengo, Eh, tengo el uf, histórico, el histórico que bueno, estaba en casa de mi abuela, mucho antes de que yo te conociera, Nico. Mucho antes, cuando yo era chico. Estaba en casa de mi abuela ya, y tengo el último, mira acá también. bueno, ahora sale mañana, a partir de mañana, una preventa, una reedición con una nueva tapa, con un nuevo formato, y va a haber una versión ampliada para el año que viene, que se cumplen 50 años, pero de todas maneras la base es la misma. Ujú. Yo no voy a escribir más sobre los 70, ya es un tema agotado, pero yo, después de haber escrito tanto, y era mucho más joven, tenía menos documentación y menos madurez y menos talento, sí que tengo alguno, y digo, no, tengo que hacer, esto lo tengo que volver a hacer. Por eso lo hice en el 2020, ese libro, La Guerra Civil, que creo que es mi mejor trabajo de los 70, el más completo por lejos, el mejor Ujú. hecho, eh, lo hice en el 2020. Lo hice, es más, me acuerdo que lo presenté por Zoom en cuarentena. Por Zoom en cuarentena, mirá vos. Sí. Este, Nico, la entrevista, a ver, nosotros siempre hablamos en estas fechas con vos. En serio que es un gusto tenerte, pues son fechas que vos sos alguien muy solicitado sobre este tema en estas fechas, así que te agradezco mucho No, que hayas aceptado y que podamos tener esta conversación. Lo que yo te quiero preguntar un poco es, nosotros venimos hablando y vos venís siguiendo, has escrito el último libro sobre el fenómeno Milei y demás, y quiero que lo sí. traigamos un poco al tema de los 70 también para acá. O sea, ¿qué crees que va a pasar mañana? ¿Cómo ves? Viste que se están convocando marchas para mañana. Hubo marchas, una marcha un fracaso total la marcha que han hecho la última vez, que parecía que iban a ser, ahora la última semana, que parecía que iba a ser una marcha muy, bueno, Potente. sí, muy potente, con mucha convocatoria, que la estuvieron fogoneando por las redes. ¿Cómo ves vos, digamos, en este contexto donde Milei ya ha dicho, mirá, no fueron 30.000, lo dijo en plena campaña presidencial? ¿Qué crees que va a pasar mañana con las habituales, digamos, con cómo era habitualmente, con todo el aparato kirchnerista y con el kirchnerismo del poder, los 24 de marzo respecto de lo que puede pasar hoy, mañana? Mira, yo estoy, te digo lo que me ha pasado en estos días, ¿no? Muchos diputados provinciales, referentes y gente me pidió muchos datos. Incluso hice discursos para algunos legisladores. Este, y bueno, supongo que sabés que, este, pero lo digo porque ya salió publicado. Va a haber un video gubernamental, Ujú. Sí, sí. que es, bueno, y yo creo que eso, ¿qué es lo que yo siento? Siento que hay, te voy a poner un ejemplo medio raro. En el 83, en la época de Alfonsín, creo que alguna vez lo charlamos, no me acuerdo. Bueno, veníamos del gobierno militar y aparece el destape, ¿no? Entonces, lo que se llamó el destape. Entonces era común ver en tapas de revistas mujeres en paños menores o mostrando los pechos. Bueno, toda una situación que no estaba, no, aflora en ese momento. Pasó algo parecido en la España de Felipe González después del franquismo, ¿no? Ujú. En la época del destape, así se conoció. Y yo creo que mucha gente ahora se siente apoyada, avalada institucionalmente por el gobierno, por un cambio de mentalidad, por un cambio de época, por una juventud que ya no compra el relato, que ha desconfiado del relato, que se revela contra el relato setentista. Y esto empieza a repercutir en la opinión de los políticos, en donde empiezan a ver hay un destape. Después Ujú. de 20 y pico de años, macrismo incluido, veníamos de la época de Alfonsín, si vos analizás
los libros que han sido publicados incluso durante el kirchnerismo sobre la década del 70, todos los éxitos editoriales, ninguno era de izquierda. O sea, ya había algo subterráneo. Claro, claro. Yo tuve algunos que fueron bestseller, Reato tuvo los suyos, Joffre Sí. tuvo los suyos, y otros. No quiero ser injusto con otros libros, pero eran todos libros que venían a, guarda que no fue tan así la cosa, ¿no? Y entonces había toda una cosa subterránea. Lo de los 30.000 desaparecidos, hoy nadie lo sostiene seriamente, salvo algún payaso que vaya mañana con la pancarta sosteniendo, viste, algo a la fuerza, digamos. No lo puede sostener con hechos, ni con datos, ni con ninguna información disponible. En todo caso, es un mantra, un cántico que con desesperación quieren sostener, viste, porque es parte del relato, pues. Y lo que se está empezando a conocer con mucha rigurosidad, que algo que estuvo además aplastado y casi escondido, que fue una guerra y los crímenes de la guerrilla y del terrorismo. Sí. Entonces, uno dice, bueno, pero pasaron 50 años, ¿cómo puede ser que todavía sigamos con esta discusión? Bueno, por varias razones, porque se ha mentido. Si más o menos se hubiese dicho la verdad y se lo hubiese juzgado y acomodado de una manera equilibrada, hoy ya ni nos acordaríamos de esto. Sería apasionante discutirlo como podemos discutir cualquier hecho histórico, pero Claro. no sería algo tan relevante. Y sin embargo sigue siendo algo que marca la agenda porque se mintió. Y Milei destapó esa mentira. Muchos sabíamos que era una mentira, pero institucionalmente un presidente y su gobierno y la comunicación oficial del gobierno dice, esto fue una mentira, la da a conocer a través de comunicados o documentales públicos, y eso le da un gran respaldo al gran sector de la clase política que sabía que eso era mentira, pero que de todas maneras la acataba, ¿no? Yo me acuerdo, una vez lo hablé con el diputado de la provincia de Buenos Aires, Guillermo Castelo, hoy es diputado por la Libertad, es amigo mío de Mar del Plata. Fue el único diputado que hace unos años, durante el gobierno del PRO, María Eugenia Vidal era gobernadora, se sancionó una ley que prohibía al Estado y a cualquier funcionario que refiera a los hechos pretéritos de los años 70, prohibía decir una cifra de desaparecidos que no fuese la de 30.000. Con la paradoja de que el mismo Estado nacional ya había dicho durante el gobierno de Cristina Kirchner que eran 6.348. Entonces, o sea, es el Estado provincial del PRO que estaba obligando a mentir. Y entonces, él fue el único diputado que votó en contra. El único. Y le digo, vos hablabas con los demás diputados, ¿qué te decían? Que esta ley es un disparate, pero nadie se animaba a votar lo contrario. Claro. O sea, claro. los políticos sabían que estaban votando un disparate, pero la corrección política, porque vos antes cuestionabas esto y eras linchado, eras tirado en el basurero de la historia, eras un marginal, bueno, eso ya no pasa. Entonces, cuando vos decías que yo lamentaba no estar en Argentina para celebrar, no era para celebrar el 24 de marzo como hecho histórico, para celebrar la ruptura Claro. del bozal, del cerco comunicacional, para celebrar la libertad de expresión, te diría. En un tema que yo le dediqué mucho, ¿no? Porque es muy importante para mí. Entonces, para mí mañana voy a celebrar que en las redes sociales y en los medios de comunicación haya mucha gente que desafíe a lo que ha sido un dogma. Claro. Los dogmas son aquellas consignas que no se pueden cuestionar o que la cuestión es un hereje y va a la hoguera. Bueno, así fue esto. Bueno, ahora ya ese dogma se le tiró una bomba. Y hay gente que puede seguir aferrado a un dogma. La diferencia acá es armar una divisoria. Y la divisoria es esta. Ni siquiera es entre la izquierda y la derecha. La divisoria es entre los que somos portadores de la verdad, porque lo que nosotros decimos lo podemos demostrar. Lo tenemos documentado, que lo tenemos chequeado, lo hemos estudiado, lo hemos argumentado, tenemos todo. Y los que siguen aferrados a una ficción publicitaria, propagandística, que no tienen ninguna posibilidad de ser respaldada con nada, excepto con la insistencia repetitiva de consignas. Entonces acá está, la grieta de mañana es entre los que dicen la verdad y entre los mentirosos. Claro. Cada uno puede tener su prisma ideológico para analizar los hechos. Pero, como dice Viale, los hechos son sagrados. Después vos podés opinar como quieras. Nosotros lo que sostenemos son los hechos. Y los tenemos acreditados. Todo lo demás es, parafraseando al kirchnerismo, relato. Relato. Nico, cómo interpretás vos, entonces, en ese sentido, una movilización que pueda haber mañana?
ya es una movilización que ya no tiene esa carga y ese peso que antes tenía, ideológico. Es simplemente una movilización para decir, bueno, acá estamos los que, en función de esta excusa que es el 24 de marzo, en realidad lo que queremos es, porque antes tenía toda una carga mucho más fuerte para los jóvenes, para los militantes, que se discutía realmente el tema. Yo lo que veo ahora es que, no sé si es una marcha en función de eso tanto, sino que es un aprovechamiento para volver a marchar diciendo somos anti este gobierno y todo lo que representa, incluye este tema. Pero a ver, ¿a quién se le puede ocurrir en su sano juicio ir a manifestarse en contra de un golpe de Estado de hace medio siglo? Claro. Realmente digo, ¿cuál es el objetivo de Claro. perder tu tarde de feriado, de descanso, de estar en tu familia e ir a una manifestación para repudiar un golpe de Estado que ocurrió medio siglo atrás, de la cual muchos de los que van a ir ni siquiera habían nacido? En realidad es una marcha que, más allá del cartelito que le pongas, tiene el mismo espíritu que la marcha LGBT que hubo por el discurso en Dado, donde Claro. van los LGBT, la mafia sindical, el kirchnerismo, la reserva ecológica radical, no sé, y sí, los que quedan, los radicales que quedan ahí todavía vegetando irán, no sé, irá, y algunos partidos, no sé, algunos figurones que quieran, y van a estar ahí todo el antimileísmo, no sé si mucho o poco. Habrá una movilización del conurbano artificial, donde los punteros peronistas, los intendentes peronistas trafican con la miseria para que vayan y les pagan un estipendio a los asistentes paródicos. Puede ser. Pero ya eso, vos, uno no puede ir porque te linchan, ya sabemos lo que son. Pero Sí, sí, vos claro. vas con un micrófono, empezás a hacer preguntas. ¿Qué pasó? ¿Quién gobernaba? ¿Qué pasaba? ¿Cuál era la situación? ¿Quién es Firmenich? Ese es ¿Quién mi fue punto. Macera? ¿Quién era Isabel Perón? ¿Por qué? ¿Quién fue la matanza de Seiza? ¿Quién fue tal? No tienen ni idea. Claro. Están ahí, Claro. ¿viste? Están ahí aplaudiendo al orador, que no sé qué Ese, hacer, o a los oradores. A ver, Nico, no quiero hablar todo del presente. Tengo este libro acá, que por eso lo agarré a mano. Sí, Y quiero que te vuelvas un poco vos hacia atrás y que nos hables un poco, porque no quiero que esta charla sea solamente el presente tampoco. sí. Este, este es el primer libro que vos escribiste en tu vida. No, yo había escrito ¿Cuál? uno que nunca publiqué. Ajá, ajá. Este, ¿Sobre? el libro se llamaba, yo en esa época era liberal, ¿no? Hoy Ajá, soy conservador. sí. Se llamaba El apostolado de la libertad en medio del mundo. Y como iba al Opus Dei, y el Opus Dei tiene una consigna que ahora no recuerdo bien, pero el símbolo es un círculo con una cruz y es el apostolado en el medio del mundo. Un poco de ahí saqué la idea. Bueno, hice una serie de capítulos, muchos capítulos, y había uno dedicado a la guerra antisubversiva y era el capítulo más largo y el que más me gustaba hacer. Claro. Y tenía Ah, muchos temas, muchas cosas, muchos temas. Obviamente era un libro semi-adolescente, con mentalidad adolescente, y bueno, nada, ya la vocación la tenía, lo que no tenía todavía. Debo conservar ese borrador. Bueno, escribí un libro, es una forma de decir, sí, fue un libro amateur y hecho como un hobby. y que decidiste no publicarlo. Eso no sabía. Sí, bueno, sí. Yo antes escribí artículos. En el 83 ya escribí, tenía 8 años, escribí artículos y crónicas de la campaña de la época, del Ah, sí. 83. Del Sí, 83. bueno, y ahí sí hice un libro, pero era un libro que... Y el otro tema, el de los 70, lo tenía acá. ¿Por qué? Porque cuando empiezo la facultad, yo leía bastante, más que el promedio de los militantes, yo militaba. ¿En Y, qué año, Nico? y estamos en la década del 90. Bien. Yo termino la secundaria en el 92, en el 93 empiezo a estudiar Derecho. Cuando yo Bueno, nací. de hecho, uno de mis principales enemigos era Maximiliano Abad, Ajá. este, que usaba pelo largo y era, ya, bien, él militaba en la franja morada, hoy es senador del radicalismo, ¿no? Ujú. No éramos enemigos, pero bueno, discutíamos y él era más chico que yo. Bueno, pero el único tema donde yo no me sentía solvente eran los 70s. Ahí es donde patinaba. Ah, mira. Entonces, me pongo a recorrer todas las librerías, me recorrí toda Mar del Plata, buscando un libro. Yo lo que pedía era el libro que sea antagónico al Nunca Más. No solamente no había, sino que me trataban muy mal. Me maltrataban los, Los vendedores. los vendedores de las librerías, ¿viste? O sea, era incómodo ir a pedir un libro. Te parece, no tengo, no me figura, no lo vendo, listo. No, era una situación tensa.
Y en ese momento había algunos libros dando vueltas, pero de circulación muy restringida, solamente circunscripta al ámbito militar. Yo Claro. trabajaba en una casa de fotografía mientras estudiaba y tenía un cliente que era general, retirado. Le planteo mis inquietudes, generó un vínculo. No sé si alguna vez te conté esto, porque lo he No, contado en alguna ocasión. Bueno, no, yo trabajaba en una casa de fotografía y los que no saben dicen que es una casa de fotografía. Bueno, la claro, fotografía que era de papel, con revelado, rollo. Mientras estudiaba, trabajaba para pagarme los estudios. Entonces, el tipo que se dedica a la fotografía era un hobby, es un cliente recurrente. Compra el rollo, va, saca, ¿verdad? Y al mes vuelve y lo revela. Se va generando un vínculo. claro. Y un día con el general era cliente mío, ¿no? Yo era vendedor. Se me aparece con una catarata así de libros, todo el círculo militar, y me lo regala. General Lucena, que fue interventor en una provincia del norte y que después terminó preso. Y murió. Y yo me tragué todos los libros, tenían una información inapreciable, pero estaban pésimamente escritos. Estaban Claro. escritos por militares, y entonces el militar no está preparado para escribir y comunicar, el militar está preparado para ir a la guerra. Entonces, en lugar, ellos, creo que fue un error grave que cometieron, de delegar en escritores o periodistas o tipos que te puedan armar un trabajo con la documentación que tenían, que era realmente formidable, los libros eran tomos y tomos y tomos en donde sobreabundaban con datos que si no sos militar no te interesan. Claro. Que se pongan a detallar el calibre de la bala con el cual el guerrillero mató a no sé quién y le entró la bala en tal lugar y tenían tantas armas y la escopeta con esto, con el otro, y pin y pan, y bueno, toda una catarata de cosas que parecían crónicas de episodios compilado, documentado, cómo lo cubrió La Nación, cómo lo cubrió La Razón, cómo lo cubrió. O sea, el material era hiperabundante y completo, pero anda a leerlo, anda a Claro. tragártelo, y tomos y tomos y tomos. Entonces yo digo, bueno, yo voy a tragarme todo esto y lo voy a hacer algo con todo lo que tengo acá, voy a hacer algo que pueda, que sea leído por todo el mundo, que sea atractivo y sea combativo. Y hice ese libro con muy poco dinero. Yo no tenía dinero, me costaba, por ejemplo, si quería leer un libro y lo tenía que comprar, bueno, yo iba a la biblioteca que quedaba a 2 cuadras de mi facultad y sacaba libros sobre leer, pero me costaba dinero comprar libros. Yo trabajaba mediodía para poder estudiar, y después militaba, y bueno, y después dejé de militar y después dejé de trabajar, porque si no, no me recibía nunca. Y lo fui escribiendo en esa época. Ujú. Y el libro lo reedité cuando se cumplieron 10 años, sin cambiarle nada prácticamente, salvo algunas acotaciones. Es un libro amateur. El libro se vendió una barbaridad. Porque Nico era realmente el único que contaba la otra parte de la verdad. Era realmente el único, o sea, como vos decís, no encontrabas vos en las librerías otro libro similar a No, este. pero aparte se conjugaron la suerte también. La suerte es un dato para que te vaya bien en cualquier emprendimiento. Yo esto lo empecé a escribir, yo no me acuerdo si en la época de la Rúa, Dualde, 2, 3 años, 4 años, antes de la llegada del kirchnerismo. Dice, bueno, pero, porque claro, primero hay que leer y después escribir, y además yo estudiaba y lo hacía cuando podía. Bueno, cuando me recibo, me dedico a pulirlo. Y yo me recibo prácticamente al mismo tiempo en el cual Néstor Kirchner se consagra presidente. Claro. Porque tenía tantas actividades repartidas que no me recibí rápido. ¿Y quién es lo primero que hace Kirchner? Explota a los 70 de una manera brutal. Y yo el libro se lo tenía escrito. Lo que no tenía la más pálida idea de cómo se publica un libro, qué se hace, qué hay que hacer, a quién hay que ver, a quién debo Sí. interesar. No tenías contactos, nada. Un libro como este. Claro. Siendo yo de Mar del Plata, no existían las redes, no existían los contactos que hoy tenemos nosotros. Che, pasame el teléfono de... No existía eso. Ujú. Entonces hago unos viajes a Buenos Aires y doy con un abogado, un gran tipo que murió, Florencio Varela. Sí, eso me has contado, sí. Bueno, y él me dijo, mira, yo no tengo dinero, pero sí conozco gente que va a querer ayudar a esto. Se hicieron 10.000 ejemplares, a mí me parecía un disparate tremendo hacer una cantidad de semejante magnitud, y a los 3 meses se agotó, y bueno, ese año se vendieron 30.000, de verdad. De verdad, Sí, 30.000 de verdad. sí. ¿Qué? Pero ojo, más allá de la originalidad y de todo lo que uno pueda decir, bueno, fui el primero, porque después vino el Tata, vinieron los otros, ¿no? Que hicieron grandes aportes, enormes aportes. No estoy quitando ningún mérito a nadie, ni pretendo competir con nadie. Creo que lo que ellos hicieron, después me sirvieron a mí para hacer otros libros y hacerlo mejor. Ujú. Lo que digo que el éxito fue tan grande que, evidentemente, escritores y editores
vieron que había un gran mercado que ávido por comprar eso. Claro. Pero yo si veo el libro y me lo pongo a leer, y por ahí me pongo colorado de mí mismo, porque es un libro hecho con muchas falencias profesionales, ¿no? Bueno, Nico, pero fue tu primer libro, tenías 30, ¿cuántos años? 30, 32 años. No, lo habré empezado a escribir a los 25, no me acuerdo ahora. Lo publiqué cuando tenía 28, con una 28. computadora 486. No existía la velocidad de internet actual, sino el dial-up. Había que desenchufar el teléfono y enchufar la computadora al enchufe del teléfono para tener un internet hiperlento. El libro lo guardaba en disquete, creo que eran de 3.5. Bueno, había un montón de cosas. Todo fue hecho. Claro. Es como irme de Buenos Aires a Córdoba en carreta. O sea, pero llegué transpirado, agotado, sin mal dormido, porque era otra época, era otro recurso. Claro, claro. Nico, ¿qué te acordás vos que fue lo que más te motivó a hacer el tema? Vos me decías recién, escribí un capítulo que más me gustó. ¿Qué fue lo que a vos más te molestaba del relato setentista? ¿Qué fue lo que te chocó? ¿Por qué? Porque uno podría decir, vos venís de familia de militares, no, tu padre estuvo preso y por eso vos te metiste con este tema. Pero acá me parece que es una cuestión, digamos, de ciertas mentiras que se profesaban en ese momento, que vos dijiste, no, acá hay que meterse y decir, hablar en contra de esto. ¿Qué es lo que a vos te motivó? Por no venir de una familia de militares ni que estuvo afectado directamente por esto. Mira, por un lado, una mentira que estaba institucionalizada, que era múltiple y que nadie la contrastaba, o nadie se animaba. En la década del 80 no. En la década del 80 había debates importantes sobre el tema. Uno de los grandes defensores de la guerra antisubversiva fue el propio Álvaro Alzogaray, que están los debates en YouTube. Pero en la década del 90 ya se empezó a hegemonizar y ya con el kirchnerismo el aplastamiento del disenso fue total y completo. Claro. Y además, tipos que son defensores manifiestos del terrorismo y del castrismo, que me vengan a vender derechos humanos, ya es una tomada de pelo demasiado violenta. Pero más allá de la mentira en sí misma, uno puede decir, bueno, pero hay muchas mentiras. Te podría haber interesado otra. Por alguna razón que no puedo discernir, me apasionó. ¿Viste? Las pasiones muchas veces no tienen una explicación muy clara. Uh-huh. ¿Por qué te gustó esto y no escribir sobre unitarios y federales? Claro. O no escribir sobre, no lo sé. La verdad, tengo explicaciones racionales, pero hay alguna motivación que no tengo claro que me llevó a sumergirme en los 70 como si los hubiese vivido, porque yo nací en el 75, o sea, no los viví. Uh-huh. Biológicamente, sí, pero sin ninguna conciencia de nada. Uh-huh. Y sin embargo, sí, me apasionó todo. Y además, las mentiras eran, empecé a ver que eran bastante fáciles de rebatir. Claro. Lo que pasa es que estaban impresas de una manera tan fuerte, con un amordazamiento tan violento, que nadie quería, pero eran bastante fáciles. Es decir, yo te diría que prácticamente todo lo que fue dicho sobre los 70 durante los últimos 25 años, por lo menos, es mentira. Uh-huh. O, en todo caso, extremadamente exagerado, lo cual es una manera de mentir también. Entonces, y además estás ocultando una parte gravitante de las cosas y de la historia. Yo puedo tomar de la Biblia, Dios no existe, porque hay un fragmento que dice el necio, Dios no existe. Yo recorto la comilla y te cambio totalmente el espíritu de la Biblia. Uh-huh. Pero bueno, y con los 70 pasó bastante eso. Me fui metiendo, y después de sale el libro, me ganó un montón de amigos, enemigos por supuesto, pero un montón de amigos, de gente que después formó parte de mi vida, con la cual crecí y forjé amistades muy, muy lindas. O sea que además hay un sentimiento de pertenencia a un sector, a un ambiente, como nos pasa ahora. Uh-huh. Que nos juntamos a comer un asado, que nos juntamos y que nos divertimos y que nos reímos y que compartimos tantas cosas. O sea, ya se va generando un afecto por todo un grupo muy noble, muy leal, muy idealista, muy honesto. No quiere decir que no haya ninguna oveja perdida ahí adentro, pero digo, entonces ya a partir de ahí también eso alimenta, ¿no? Qué sé yo, fortalece, digamos, el compromiso que vos tenés con eso. Porque no era yo el único, había un montón de gente, Claro. pero ninguno escribió el libro, lo escribí yo. Bueno, qué sé yo, tuve
ese vértigo de agarrar el libro y tener que salir y hablar ante público de 500, 600, 700 personas, teniendo una formación intelectual muy inferior y no teniendo ninguna experiencia discursiva y no teniendo, no habiendo sido preparado para eso, porque hasta entonces yo había estudiado Derecho y lo que yo sabía por fuera del Derecho era por inquietudes personales, con pocos recursos económicos, porque nunca pertenecía a una familia de dinero tampoco. Bueno, así empezó todo esto, ¿no? Sí, es que por eso te digo, vos has pertenecido a un grupo después de haber escrito el libro y por haber escrito ese libro, te hiciste muchos amigos de determinado sector, pero como te decía, no venías de ese, porque uno entiende si vos venís de ese sector, si tenés familiares, si hubo familiares que después estuvieron presos, etcétera. Uno dice, no, acá tengo que meterme con este tema, desmentir, es algo que lo tenés, ¿viste? Pero además, Eric, yo vivo en Mar del Plata, o sea, 400 kilómetros. El grupo de que estaba inquieto con todo lo que estaba pasando, el grupo fuerte estaba en Buenos Aires. Claro. De ese grupo que yo recuerdo de entonces, muchos murieron, porque eran gente grande, muy grande, otros terminaron presos, otros se cansaron, porque el kirchnerismo fue muy largo y se resignaron, y otros seguimos. Claro. Y se fueron abriendo además otras agendas y otras posibilidades de libros. Yo después de mi tercer libro sobre los 70 quedé saturado, no quería saber más nada. Estaba harto, porque estaba realmente, el último salió en el 2008, ¿no? Hasta la guerra civil. Hice 3. Y bueno, 5, 6, 7 años leyendo esto, te harta porque no estás abriendo perspectivas para otras cosas. Después sí me di ese gusto. Pero cuando vuelvo y veo cosas, cuando tuve que volver acá, me divertí mucho porque había mucha información posterior que me alimentó. Ahora, me apasionó, es el tema que más me apasiona. ¿Por qué razón? No lo sé. Es qué sé yo, no sé. Sería como preguntarle a Alan por qué le apasiona tanto el tema del género. Que yo lo trabajé, que yo lo estudié, lo hice con Agustín, hicimos el primer libro sobre el tema. ¿No? Pero, o sea, no es un tema que me es ajeno ni me parece menor. No, Pero claro. hice 8 libros más. No, hasta ahí llego, hasta acá me interesa. Lo otro me genera una inclinación, una inquietud, una apetencia, ¿viste? Sí. Che, Nico, para seguir un poquito con esto de ese momento, ¿qué es lo más para vos, digamos, por qué el kirchnerismo insistió tanto en esto? ¿Y le fue realmente tan redituable políticamente o ellos pretendieron utilizarlo para construir poder en su momento y después fue algo que espontáneamente fue creciendo entre a quienes ellos, digamos, le dieron esa potestad de la mentira institucionalizada y algo que se mantuvo? ¿O el kirchnerismo realmente buscó y se apoyó en esto para construir su poder, le fue funcional? ¿Cómo lo ves ese tema? Porque uno dice, ellos crean el relato, lo institucionalizan. Yo creo que hay una conjunción de factores. En términos electorales, yo creo que la década del 70 no suma ni resta. Uh-huh. ¿Por qué? Porque cuando dicen, no, si vos te congraciás con los militares, vas a quedar muy mal parado electoralmente. Mira, miren, indultó a Videla y a toda la cúpula militar en el primer gobierno. En el 95 va por la reelección y saca mucho más votos que en el primero. Es decir, claro. No creo que eso repercuta en nada, más allá de que mañana metan gente. Es gente que nunca lo quiere a Milei, no lo va a querer. Son los mismos que fueron a la marcha de LGBT, los que fueron a la marcha por los jubilados, por los universitarios. Son los mismos. Lo de mañana es, si van y llenan, es lo mismo. Son gente que lo odia a Milei. Milei tiene una cosa que no tiene Macri. Macri les tenía miedo y creía que a estos sectores los podía convencer. Entonces vivía congraciándose con ellos. Milei la tiene mucho más clara. Estos sectores me odian, me van a odiar siempre. Entonces yo mañana les tiro con un misil, con un término metafórico, ¿no? Sí. No importa nada. No me interesa. O sea, no es un cagón. Y identifica a un enemigo que nunca lo va a querer. Punto. Ya lo tiene muy claro. Ahora, el kirchnerismo, se cumplieron 3 o 4 cosas para que el kirchnerismo se apoye en esto. Primero, el Kirchner era un desconocido, no tenía relato, no tenía preparación intelectual, no tenía trayectoria que lo identifique como algo concreto. Ya puedo decir, Milei. Bueno, Milei es alguien que viene de la escuela austríaca de economía y esto y lo otro y aquello, y que además tejió alianzas internacionales con la derecha de Occidente. Bien, tiene una identidad. Él sube con una identidad, hizo su carrera con una identidad. Néstor Kirchner, yo me acuerdo cuando asumió, abuelo era muy chico, la gente escribía mal su nombre. No sabían cómo pronunciarlo. Porque encima era gobernador de Santa Cruz, la provincia más austral del mundo.
Es decir, la gente que Río Gallegos, por lo menos en esa época, tenía 80.000 habitantes, menos que un pueblito de provincia de Buenos Aires. Y de repente llega, por una burla del destino, por cuestiones que no vale la pena ahora redundar. Pero llega, tiene que armar un relato, y acá hay cuestiones que son especulaciones. Por un lado, hay un dato cierto. América Latina empieza a poblarse de gobiernos de izquierda. Claro. Entonces, así como Menem asume en el 89, cuando cae el muro de Berlín, y todas las derechas en América Latina empiezan a ganar, Enrique Cardoso en Brasil, Fujimori en Perú, bueno, empieza a haber todo un movimiento de libre empresa, porque había fracasado Alfonsín, Ala García en Perú, había caído el muro de Berlín, bueno, había una eclosión de cosas, y bueno, empieza a haber el famoso consenso de Washington que prevaleció en los 90. Ujú. Y entonces Kirchner ve el chavismo, que era anterior, del 90, bueno, Chávez asume en el 99, y otro gobierno de la región que ya venía, y ahí aparece él, en ese contexto. En ese mismo contexto, además, se aferra a un relato, él no tenía ninguno, y él generacionalmente, tanto él como Cristina, pertenecieron a la generación de montoneros. Claro, claro. Probablemente simpatizaron con los montoneros, probablemente, pero ninguno tiró un disparo ni al aire. Entonces, cuando vos simpatizás con una causa, pero sos un cobarde que no te animás a poner el pellejo, tus compañeros o tus amigos de facultad mueren todos caen, van a la guerra, matan gente, se juegan, llevan a una guerra civil, y vos sos un entusiasta silencioso que se esconde, y entonces es como que decís, bueno, el sentimiento de culpa lleva a esa valentía tardía, ese revanchismo, esa venganza por algo que a vos no te afectó, psicológica y moralmente es muy complicada y es muy violenta, porque es que tenés algo adentro, una frustración, un complejo de no haberte jugado cuando fue tu tiempo, y decir, bueno, yo ahora soy el macho, ahora voy a reivindicar lo que no me animé a reivindicar en su momento, lo que no me animé a decir, bueno, ahora voy a exacerbar y exagerar una posición para, bueno, probablemente como mecanismo de sanación psicológica personal. O sea, para mí se conjuga una cuestión generacional. Se conjuga un sentimiento de culpa, se conjuga la necesidad de edificar un relato de alguien que no tenía ninguno, ni ninguna trascendencia, ni era referenciado en nada concreto. Se conjuga el contexto de una América Latina que se va izquierdizando, y después se conjuga el negocio, donde explotan los casos de corrupción con las organizaciones de derechos, mal llamadas de derechos humanos. Esto es lo que a mí se me ocurre de por qué el kirchnerismo fue para ese lado, cuando he sabido que en Santa Cruz nunca jamás tuvieron la más mínima, nunca le prestaron atención a esto. Ahí, Nico, hay un video que yo te lo he mencionado alguna vez, está viralizado mañana solamente aparezca de nuevo en Twitter, ojalá, de Vicente Massot, con Grondona, si mal no recuerdo. Sí. Y que está Estela de Carlotto. Bonafini, Estela de Carlotto, Dante Gullo, guerrillero. Sí. No me acuerdo, pesos pesados había. Claro, y esto, obviamente, y ellos están polemizando sobre este tema, me acuerdo perfectamente. Y es increíble cómo cambiaron las cosas en torno al relato, porque yo recuerdo haber visto el video por primera vez hace algunos años y que me impactara en función de lo que estábamos viviendo nosotros, ya con el kirchnerismo bien instalado y habiendo institucionalizado su mentira. Me impactan las cosas que dice Vicente Massot sin que reaccionen o sobreactúen o sobrereaccionen de Carlotto, Bonafini, Gullo, etc. Él dice perfectamente las cosas como fueron, como sabemos que lo sostiene Vicente Massot, en la cara a Grondona y en la cara de todos estos energúmenos, y ninguno sobreactúa, ni se escandaliza, ni pasa. Es una discusión que estaba, bueno, ahí latente, ¿no? Como, bueno, sí, esto fue una guerra, son las cosas que vos después planteaste en tus libros y demás. Sí. Y para mí ese video fue como que marcó lo que yo no viví, que es cuando había cierto consenso que parecía que esto, bueno, se iba a poder cerrar, o estaba la discusión ahí, y que no tiene nada que ver con lo que yo después viví, que era el relato único del kirchnerismo. No sé si vos notás esa gran, así tan marcado, respecto, no sé, del 83 en adelante con la llegada del kirchnerismo. Bueno, a mí me impacta varias cosas. Primero, la valentía y la tranquilidad con la cual Vicente habla en una mesa donde vos enfrente tenés todos pesos pesados, ¿viste? Sí. Desde asesinos hasta las cabezas más importantes de las organizaciones pro-terroristas, popularmente conocidas como defensoras de derechos humanos, y otros que estaban ahí. Pero en otra época, a mí me gusta mirar videos de discusiones de la época, pero ya había hay un dato. Ese tipo de discusiones se daban incluso con interrupciones en el programa de Neustadt, por ejemplo. De Neustadt. Neustadt. Grondona estaba con Neustadt. Cuando Grondona se va,
se separa, empieza a izquierdizarse Grondona. Porque para seguir con un programa de derecha ya estaba neutra, tenía que mostrar otro perfil. Y si vos te fijas, si bien no hay exaltación, no hay exabrupto, era otra época, hoy eso verdad. se hubo escándalos, era otro formato televisivo, Sí, otra educación, otra manera de escuchar. sí. Pero si vos te fijas, estaba Vicente Mazón en un lado y del otro lado Grondona, que además de ser un histórico golpista y asesor de Onganía, Sí. estaba rodeado de todos partidarios de la guerrilla o miembros de la guerrilla. Es decir, eran 5 contra 1. Le dio un espacio a Vicente de 3 minutos, les tiró la bomba atómica, pero fíjate, ya la diferencia no era una mesa equivalente, Claro, claro, no claro. eran tiempos equivalentes. Del otro lado, habría que ver el programa completo. Capaz que tuvieron 3 bloques los otros tipos dando bueno, reforzando su relato. Pero hay discusiones, por ejemplo, que yo he visto, que están en internet, donde, por ejemplo, Alzogaray, puede ser, lo nombro porque lo recuerdo mucho, discute con varios personajes así, discuten, y, y no terminan a las trompadas ni a los sillazos, y mientras cada uno habla, el otro escucha, y fue una guerra civil, ¿eh? Pero era una Argentina, no solamente la Argentina, era otra época, Otra época, otro formato. Hoy eso claro, claro, no hay ningún programa así. Y si hubiese un programa así, a lo mejor no tendría rating. claro, claro. Che, Ah, Nico, si vos, considerando, digamos, lo que hizo el kirchnerismo con el relato de los 70, ¿vos considerás que hoy, en una época como la de hoy, con lo que estamos viendo de las redes sociales, con cómo vemos que apenas se miente en los medios tradicionales o el periodismo dice una mentira, ahí nomás salen los archivos en Twitter, salen los tuiteros a desmentir, etcétera? ¿Vos crees que podría haber algún equivalente a lo que fue la mentira de los 70? ¿O que es tan fácil hoy en día, si un gobierno quisiera hacer algo similar a lo que hicieron con los 70 los Kirchner, a partir de X mentira que se quiere institucionalizar, como se han institucionalizado muchas mentiras durante la última época? ¿Vos lo ves? ¿Vos ves eso factible? ¿O ya esos grandes relatos eso ya se ha perdido? que se ha perdido qué cosa. La posibilidad de instalar, como instaló el kirchnerismo, con los medios, con las organizaciones, con el dinero, ese tipo No, o de sea, relatos. Sí, eh, sí. yo creo esto. El otro día lo hablaba con una amiga mía, que seguro conoces, Cecilia Pando. Ujú. Nosotros, en materia de relato y de historiográfica, hemos ganado mucho. Hoy, después de semejante bombardeo, hoy nuestra postura es mucho más penetrable en la opinión pública, sobre todo en los jóvenes, y mucha gente ha despertado, y hoy nosotros tenemos otra voz y otro consenso, y si hoy Bonafini dice, bueno, Bonafini murió, Carlotto dice algo, Firmenich dice algo, el repudio es generalizado, es una cosa, o sea, es como que tanto batallar en el desierto, finalmente nuestra manera de pensar fue equilibrándose. Hoy, antes éramos una secta marginal, había un dogma, esos Claro, dogmas los hemos pulverizado, esos están desacreditados, y nos hemos impuesto. Somos los que más libros han vendido, somos los que ganamos todos los hashtags en Twitter y en Internet, y los videos, y esto y el otro, y además hay un gobierno dispuesto a contar de una manera equilibrada lo que pasó. O sea que hay, y además ellos están salpicados por hechos de corrupción, porque la verdad histórica además explota, porque además conocerla no es como me tocó a mí, que tenía que ir a una librería, a una biblioteca, ahora apretás 3 botones, tenés todo el material, es decir, hoy hemos avanzado una barbaridad en cuanto a la... Yo confiaba en eso. Mirá, en el año 52 cae Rosas, sí. ¿no? Yo no soy rosista, pero hubo una historiografía que satanizó a Rosas. Yo no estoy de acuerdo con eso. A mí me gusta que la cosa fluya, el comercio de ideas sea libre, ¿viste? Una cosa, porque padecí la marginalidad y el estigma. Entonces Claro. me gusta que la cosa sea abierta. En España, por ejemplo, hay una ley que te reprime con cárcel si vos tenés alguna postura franquista. Dejalo Absurdo, que la tenga. absurdo. ¿En nombre de quién? ¿De la libertad? Ujú. Una cosa, me parece ridículo. Estoy totalmente en contra de eso. Ahora, yo veía que había un avance y las redes sociales iban con la velocidad. Claro, en la década del 30 empieza a haber reivindicadores de Rosas. Varios. Galvez, los Irasuta, bueno, toda una serie de pensadores, Lugones, toda una serie de reivindicadores. Pero tardaron 80 años. Ese era mi punto, Nico. Ese era mi punto. 80 años. Después hoy Rosas están los billetes, qué sé yo. Yo no estoy diciendo que sea un héroe, esto, otro. No voy a. Te quiero contar el proceso.
con la velocidad actual, nosotros hemos logrado revertir una mentira después de un aparato tremebundo y agobiante. Y entonces hoy tenemos una equivalencia. Una equivalencia. En lo que no pudimos ganar es en los juicios ilegales a los militares. Claro. Porque son ilegales. Esto te puedo dar todos los argumentos jurídicos, no voy a ser aburrido ahora. Esos juicios se mantuvieron, el Poder Judicial está totalmente minado. Durante décadas se pusieron jueces obedientes de esta patraña, para mi juicio, y ya son los que están presos son gente muy grande. Dudo que, lamentablemente, porque por ahí no se escuchan familiares, dudo que esto pueda tener una solución, lamentablemente. En esto no. Pero en cuanto a la verdad histórica, creo que hemos tenido un avance enorme. Un avance privado, porque no es el gobierno el que financia libros, financia esto, financia lo otro. Pero sí el gobierno está dispuesto a desfinanciar, lo hizo, a todas las organizaciones defensoras del terrorismo y a mostrar, una vez por año, una posición equilibrada con los números de verdad de lo que pasó. Y entonces, eso también anima a mucha gente a decir, a mucha gente también se autocensuraba. O sea, hay un gobierno que está diciendo esto. ¿Por qué no lo puedo decir yo que soy ciudadano si el gobierno es el que está reconociendo que se ha falsificado la historia? Entonces, yo creo que sí, que la historia ya se está acomodando mucho, se va a acomodar. La guerrilla va a quedar muy mal parada porque además va a estar impregnada, las organizaciones de derechos humanos están salpicadas de corrupción, de descrédito. O sea, se ha hecho un trabajo de hormiga que prosperó y fructificó. Sí, mi punto era un poco eso. Yo digo, mañana asume un kirchnerismo, otro similar, y dicen, quiero instalar un relato con tal tema histórico en Argentina, quiero revisionar tal cosa y hacer lo mismo que hizo el kirchnerismo. Y lo que yo pensaba es, hoy no sería tan fácil ya con las redes sociales nomás, hacer lo que han hecho el kirchnerismo, por ejemplo, que sostuvo y mantuvo un poco al margen a quienes se oponían a eso, que además eran muy pocos y que lo podían oponerse simplemente casi a través de los libros. Entonces eso lleva todo un tiempo hasta que la gente lee los libros, hasta que los compra, hasta que empieza a cuestionarse las cosas. En cambio, hoy pareciera que por más que tenga los recursos estatales, un kirchnerismo no podría hacer algo así con la historia porque te desmienten casi instantáneamente a través de las redes y demás, ¿no? Sí, pero además esto empezó 20 años atrás, todavía los guerrilleros eran jóvenes. Claro. Y había muchos fueron ministros, ocuparon cargos de alto rango. Los militares que lucharon contra la subversión eran gente grande, pero con una edad. Bueno, empezó toda la cacería de brujas, empezó toda una persecución ideológica, jurídica, política. Era otra época. Hoy yo no tendría ya casi sentido. Hoy, ya el hecho de haber equilibrado la historia, no del todo, pero en una enorme medida, es un gran logro, un gran mérito y va a seguir ocurriendo esto. Ahora, que mañana venga otro gobierno y va a tener que... Pero vos fíjate que ellos mismos se han dado cuenta de que la cuestión de los 70 ya no les rendía, No. Hasta te diría que los perjudicaba. Te voy a poner un ejemplo. Fíjate que el patético gobierno de Alberto Fernández no tuvo la impronta setentista. No tuvo ninguna impronta. No, te iba a decir eso, ninguno de los grandes. Ninguna, nada. No. Pero no tuvo, no sé, o sea, se dejó muy al margen el tema de los 70, porque ya era hartante para la gente, era un agobio, era un negocio, y además empezaban a aflorar todas las cosas que yo te estaba diciendo. Toda una prédica que empezaba a poner en jaque y cuestionaba todo esto. Y que el epicentro es la llegada de Milei al poder, donde toda la... Porque, ¿en qué consistía esta prédica? Es decir, los militares son genocidas, los guerrilleros eran jóvenes idealistas que luchaban por un mundo filantrópico y por el amor universal. Y fueron masacrados por tener ideales solidarios. Bueno, ese nivel de ridiculez es la simplificación histórica. Bueno, eso explotó en el aire y les explotó a ellos. Entonces, y de hecho, ya el propio Macri no se animó a dar marcha atrás. Venía Obama, iban a la EMA a tirar flores. O sea, Macri fue un cobarde en lo cultural, en todas las líneas. Yo tengo un pésimo concepto de él, ya lo conoces. Pero no se animó. Pero Alberto Fernández ni siquiera se metió, porque ya vio que no... ¿Cuántos votos le reporta una foto con Joclender, Bonafini y Carlotto? No, claro. Nada, es una... al contrario, es... No, y además, Nico... Y te digo más, en el último periodo de Cristina lo mismo. Fíjate que el kirchnerismo yo lo dividiría en dos relatos.
El primero fue el relato setentista, hasta que explotan los escándalos de corrupción y varias cuestiones. Y la segunda parte, porque tiene que actualizarse, no pueden vivir anclados, empezaron con la ideología de género. Sí. Esa fue la segunda parte discursiva con el INADI, con el lenguaje inclusivo, con los centros de hormonización, con el adoctrinamiento infantil, con la ley Micaela, con el Ministerio de la Mujer. Bueno, cambiaron, digamos, de plano, conservaron la cuestión de los 70, pero con un nivel de intensidad muy inferior. Trataron de imprimirle una actualización. Ujú, ujú. Te llevo, Nico, porque ya estamos casi en una hora, arrancamos a las y cuarto más o menos, así ya tampoco abuso de tu tiempo. Otra cosa que Milei ha destruido, Sí, bueno, la ideología de género. te iba a decir que, digamos, lo que muestra un poco todo lo que estás diciendo es justamente el hecho de que no es que Milei asumió y tomó la posición de decir no fueron 30.000 porque ya está en el poder. Milei lo dijo en plena campaña, en contra de lo que probablemente hubiese sido algún consejos de algún asesor de los asesores comunes políticos, le hubiese dicho, no te metas con este tema, todavía no está, no está para eso, y Milei lo dijo clarito, no fueron 30.000. De hecho, recién cuando yo buscaba, está la cita de Milei, así que lo pusieron por todos los medios, ¿no? Con él en el atril, en el debate, y diciendo, no fueron 30.000, él dijo que fueron 8.000 y pico, no me acuerdo qué número dio. Pero eso ya lo dice en plena campaña presidencial y no lo afectó y terminó ganando igual. No es que lo dijo ya una vez, ¿no? Estando en el poder. Nico, te saco rápido de este tema, aprovechando ya, como te digo, que estamos hace una hora más o menos y sin querer abusar de tu tiempo. No, placer. Quiero preguntarte cómo ves, vos que además estaba pensando en los otros temas, grandes temas tuyos, así como este fue el 70, otro gran tema tuyo es el peronismo, es la figura de Perón. Sí. Y justo que me mencionabas recién esto de la segunda parte del kirchnerismo, ¿no? Esto de meterse con la ideología de género, meterse con toda la agenda progre, ¿no? Sí. Y volver, digamos, como ellos hegemonizaron el peronismo, volver progres a todo el peronismo, básicamente. Sí. Recientemente yo estuve viendo algunos podcasts pretendidamente autocríticos que hacen los zurdos, porque todavía están recontragolpeados, peronistas, progres, demás, donde ellos dicen tenemos que revisar lo que hemos hecho en los últimos años, tenemos que revisar esto de si vamos a hacer realmente un peronismo tan de izquierda, tan progresista, o si la doctrina peronista en realidad es otra cosa. Está la figura por ahí dando vueltas, tratando de tener ese mismo, necesitamos volver a la doctrina, la de Moreno mismo, por ejemplo. ¿Vos cómo ves al peronismo tratando de reconstruirse? ¿Por qué lado, digamos, van a intentar ir? ¿O cuál va a ser el peronismo que va a prevalecer? ¿Un peronismo insistiendo con más kirchnerista, un peronismo más derechizado, viendo lo que está haciendo Milei? ¿Cómo lo ves ese tema? Bueno, no, yo creo que todo se ha corrido a la derecha. Uh-huh. Por ejemplo, no sé, vos lo ves a Martín Tetaz, radical, socialdemócrata, sí, hablando del equilibrio fiscal, de que no hay que emitir moneda, de esto, de lo otro, de aquello, con diferencias, es medio intervencionista, tiene sus... Sí, es radical, tampoco le pidamos. Pero bueno, bastante razonable. O sea, yo noto incluso el propio... No, yo creo que todo se ha corrido a la derecha, todo. Los canales de televisión, los peronistas, todos. Hay un corrimiento. El propio Kicillof dijo, tenemos que acomodarnos. uh-huh. El problema es que no encuentran de qué manera, no encuentran una idea superadora, no tienen un plan distinto que prometa otras cosas, que digan, no, esto hay que hacerlo a secas, no lo tienen. Y tienen un problema más grande, no tienen referentes. En la marcha de mañana vamos a ver a Guillermo Moreno, no sé si va o no va, de todas maneras Guillermo Moreno tiene 2 votos, ¿no? Es un marginal, pero digamos, va a estar Massa, qué sé yo, va a estar, ¿cómo se llama? Máximo Kirchner, va a estar Kicillof. Es más, el PRO se derechizó. El PRO se derechizó. Cuando Milei sanciona la imposibilidad de hormonizar niños, Mauricio Macri lo felicita en un tuit. Claro, pero cuando él fue gobierno se construyeron 70 hospitales para hormonizar niños. Claro, claro. Ellos mismos se han derechizado. Milei derechizó el debate. Entonces yo creo que el peronismo va a tener que, por lo menos, irse hacia el centro. No le veo otra... O sea, ¿no ves? ¿Con quién? Claro. Sí. No, los monigotes de los caudillos feudales, de los gobernadores eternos del norte, podrán seguir manteniendo sus feudos porque tienen las provincias, la manejan como si fuesen patrones de estancia, pero ser figuras nacionales, complicado. No, yo creo que va a haber un corrimiento
hacia el centro, y va a haber un cimbronazo importante. ¿Por qué? Porque el radicalismo, yo no digo que, que se va a extinguir, pero va a estar reducido a la mínima expresión. Sí. El radicalismo renueva, creo que tiene 25 diputados, o sea, muy poco, renueva 14. Va a renovar de los 14, no sé qué cantidad, muy pocos. El PRO va a perder diputados muchísimo. De hecho, el PRO está todo peleado y dividido, junto por el en la capital. La Reta, que era del PRO, se va. Probablemente sea candidata Patricia Bullrich, que era del PRO, pero por la Libertad Avanza. Después lo tenés a los radicales de Lustó, que eran de Juntos por el Cambio, pero van a ir por su lado. Es decir, el PRO está en serias, que estamos hablando de su propio bastión. El bastión de la capital federal ha sido el gran bastión del PRO. Vi una encuesta donde primero va la Libertad Avanza, segundo Unión por la Patria, tercero el PRO. ¿Sabes qué papelón sería para el PRO salir tercero en su propio bastión? Sí, tal cual. Sí, es terrible. Entonces el PRO hoy es un partido. El otro día se juntó Milei para organizar la provincia de Buenos Aires con Ritondo y Santilli, sin el consentimiento de Macri. Exacto. O sea que hay muchos del PRO dispuestos a pegar el salto para la fuerza del cielo. Cuando un partido gana, yo me acuerdo la época de Menem. La UCD era un partido que apoyaba a Menem. Pero llegó un momento en el cual los propios diputados de la UCD se pasaban al peronismo, se afiliaban al peronismo. Entonces la UCD terminó volando por el aire. El PRO tuvo otra envergadura de popularidad, llegó a ser gobierno. Pero te quiero decir que el PRO corre el riesgo serio de ser fagocitado. La UCR de ser reducida a la insignificancia. El peronismo acaba de partirse en diferentes bloques. Está el peronismo de Pichetto, el peronismo kirchnerista, otro bloque filo kirchnerista que se apartaron 4. O sea, hay un desmembramiento. Hay una bomba atómica en la oposición. Es una bomba atómica, lo cual es funcional a Milei. Totalmente funcional. Y no hay un solo referente de recambio. El presidente de la UCR es Lustó. ¿Cuántas cuadras puede caminar Lustó sin cosechar un insulto o un escupitajo? ¿Cuántas cuadras puede caminar Massa sin...? La oposición está desconcertada ideológicamente, desconcertada, disgregada políticamente, enmudecida discursivamente, porque se oponen a la juego, pero no dicen, nosotros haríamos esto otro. Entre otras cosas, porque lo que vos propones ya lo hiciste y fracasó. Y además, sin recambio generacional. Entonces, es el escenario ideal para que Milei, a pesar de que en los últimos 2 meses no le fue bien, hubo tropiezos, errores, no le fue bien. Las elecciones son en octubre. De acá a octubre, con la cosa enderezada, con el acuerdo con el fondo, con la reserva monetaria, probablemente saliendo del cepo, eso va a traer inversiones y toda una serie de cosas. Y además el triunfalismo. Porque el político, el grueso, no todo, no tiene una ideología. Hay gente que se mete a hacer política porque cree que es un mecanismo para llegar al poder y tener poder y un buen pasar. ¿Y dónde se acomodan? Se acomodan entre el bando ganador, porque es el lugar que te abre los espacios para estar y tener acceso a más puertas, a más timbres, a más posibilidades. Entonces va a haber un corrimiento natural hacia la Libertad Avanza, de gente que cree legítimamente en la Libertad Avanza y de oportunistas, pero no importa. Los oportunistas te van a votar, te van a acompañar, sean los gobernadores, los intendentes. No hay semana dentro de la cual no haya dirigentes del PRO, intendentes o diputados que no se pasen a la Libertad Avanza. Sí, tal cual. Entonces se va a generar la Libertad Avanza por un lado y una oposición en el medio de un desconcierto. Si este desconcierto de acá al 2027 perdura o no, no lo sé, no tengo idea. De acá a octubre va a perdurar. No tienen tiempo de recomponerse. O sea que está todo, a mi juicio, encaminado a un triunfo rotundo de Milei. Y un triunfo rotundo de Milei significa tener 100 diputados. 100 diputados. Sí. Y hoy tiene 39, tiene 40, sacó el 30. Ese fue lo que consiguió meter. Tiene más de lo que sacó porque si bien algunos se fueron, sumó otros tantos. No va a sacar menos del 45. No, yo soy muy... 45 significa si metió 30 y pico, iba a meter 50. 60, entre 50 y 60, 90, 100. Depende de lo que saque. En la provincia van a ir con el PRO, ponele. Van a ir todos juntos, van a armar un bloque homogéneo. El PRO va a quedar deshilachado y perdido y se van a pasar a la Libertad. Sí, va a meter esa cantidad de diputados. Senadores es más complicado porque renueva de tercios, pero de todas maneras va a fortalecer su postura. Entonces, los otros 2 años de Milei, a este ritmo, le van a permitir radicalizar las reformas
Y como vos y yo sabemos que las ideas son las correctas, esa Exacto. reforma va a repercutir positivamente en el bienestar de las personas. Y en el 2027, entonces, ¿qué van a votar? Obviamente falta un montón. Pero digamos, si estuviese en la cabeza de mi ley, más allá de complicaciones, más allá de obstáculos, más allá de todo lo que falta, estaría bastante optimista. Sí, yo estoy muy, muy optimista, Nico, sinceramente. Lo veo muy firme al gobierno, al plan ¿Vos económico. coincidís con lo que te estoy diciendo o no lo ves tan así? 100%. ¿Ah, Yo sí? estoy muy optimista, sinceramente, a octubre, y lo digo abiertamente, lo digo siempre en los programas. Estoy muy optimista y además es un optimismo que tiene que ver con que creo que va a ser una gran elección el gobierno y con que creo además, viendo lo que es el gobierno, que lo va a aprovechar, porque convengamos que en 2017 Macri también ganó las legislativas. Hizo una tremenda elección legislativa. Pero tuvieron el problema de que eran el mismo problema que venimos denunciando y del que venimos denunciando antes de que tuviéramos una alternativa a la derecha de Macri, ¿no? Kigan menciona el tema boleta única, que también es fundamental. El otro día lo rescataba muy bien en una entrevista Menem con Fantino. Decía, acuérdate, para nosotros es muy importante el tema boleta única para evitar el fraude. Y además veo esa descomposición que por eso te preguntaba por el peronismo. El radicalismo mide menos que la izquierda, Nico. Las encuestas, las últimas encuestas, miden menos que la izquierda el radicalismo. Es una cosa absurda. Están todos peleados entre ellos, los peronistas lo mismo, el PRO lo mismo. Estos partidos lo único que pueden hacer es hacer buenas elecciones provinciales. Por Sí, eso la van a desdoblar. Por claro. eso la desdobla Jorge Macri. Por eso lo hace Jorge Por eso Macri. la desdoblan en todos lados. Entonces, puede ser que sus respectivas provincias conserven una buena bueno, una estructura, ¿no? De diputados, legisladores provinciales, intendentes. Eso lo van a hacer, manejan el aparato. Milei ahí es débil, no tiene gobernadores. Pero en las nacionales va a pasar lo que pasó 2 años atrás, donde Milei en las elecciones provinciales le iba mal y en las nacionales pegó el bacatazo. Claro. Entonces yo creo que ahora puede ser que le vaya mejor en las elecciones provinciales, no obstante, Mendoza es una provincia radical. Y probablemente en las elecciones provinciales gane. Claro, claro. Pero cuando tenga que ir a competir por las elecciones nacionales con los diputados, ahí se va a generar un radicalismo mide menos que la izquierda. Es Sí, cierto lo que vos decís. sí. Por eso te digo que Y yo. además, echaron muchos diputados radicales que hoy están directa o indirectamente en la Libertad Avanza. Sí. El otro día echaron 5. Ujú. O sea, es lo que te vengo diciendo. Bueno, se van. Y Lustó llora y lloraba. No sé si lo viste con Abad el otro día, peleándose, desesperado en el Senado, solo, no lo bancan los gobernadores, no lo quieren. ¿Qué va a No, hacer? para mí es inentendible lo de la figura de Lustó. Sinceramente, no sé por qué todavía los radicales lo tienen ahí, no lo quiere nadie. Ahí está Agus conectado, le mandamos un abrazo enorme. Dice tremendo vivo abrazo a ambos. Abrazo enorme a Agustín. Me estuvo haciendo leer, te estaba por mencionar esto, me estuvo haciendo leer la revista El Combatiente, que vos la habrás leído, Nico. Estuve leyendo revistas del Combatiente de 1968, 1970. Me estuvo haciendo hacer eso, Agustín. Así que con lo que estábamos hablando hace un rato, yo decía, bueno, las cosas que escribían estos tipos, están todos los archivos ahí. No podemos decir por qué te hizo leer eso. No. Pero fue ahora. Hace muy poquito. Igual te digo una cosa. A las 12 de la noche por ahí nos enteramos. Claro. Eso es lo que yo todavía no sé, quiero ver. Vamos a ver. Vos ya diste una Yo te pista. digo. Yo te digo. Bueno, Che, un abrazo enorme al crack Agustín. un abrazo enorme a Aus ahí que está, aparte siempre colaborando con este canal y con todo nuestro trabajo, con todo el crecimiento de este canal, es un factor fundamental, es Agustín, así que bueno. Nico, no sé si queda algún tema que algo que te gustaría mencionar, algún tema que no te haya preguntado, porque no quiero abusar de tu tiempo. No, yo estoy para servirte. Cuando vos quieras terminamos, cuando quieras seguimos. No tengo problema. No sé si quedó alguna cosa pendiente, si me estoy olvidando de algo, por eso estoy también así pensando. Había algo que te quería preguntar y se me fue. Pero bueno, yo lo que quería discutir un poco con vos, a ver, le aclaro a la gente, porque ves, ahí dice Agustín, Eric no sabe todavía No sabemos por qué te pidió que le No, hicieras eso. no lo sé, sinceramente, no le pregunté. Después de No, cámara. Si Porque Agustín me autoriza, cuando termine el video te lo digo. después me contás, Quiero claro, que Agustín me autorice por acá. Por acá. que queda sentado. Después, porque vos sabés que no le pregunté. No, Él me está no voy a mover un dedo en su anuencia. Claro, me está haciendo laburar con otras cosas que estoy leyendo y no tienen nada que ver con la época histórica a la que de repente me dijo, che, dame una mano con esto. Bueno, yo me puse a leer y le pasé algunas cosas, ¿viste? Digo, pero esto es muy amplio y no tiene nada que ver así. Y nunca me explicó. Así que bueno, si te autoriza, después me contás. Preguntale a Nico si sería diputado nacional. Preguntale a Nico si sería diputado nacional, dice. Agustín. ¿Qué decís, Nico, vos? ¿Cuál es tu respuesta oficial?
si me diese 30 puntos como a mí de Agustín en Córdoba, sí, pero, Claro, pero claro. no tengo esa notoriedad. No, pero si te llaman, te Déjame el llaman. huevo la pelota para que Sí, conteste, por sí o por no, Agustín. A lo más sí. te lo digo, por sí o por no. ¿Vos no te gustaría un puesto en el legislativo, Nico? ¿Nunca? ¿No te ves? Mirá Mirá, que, a ver, Nico, hace falta, cuadros. el Poder Legislativo lo que tiene de bueno es que el debate es lo corriente, lo ordinario, es el modus operandi donde están las discusiones, los discursos, las chicanas, los argumentos, los contraargumentos. En esa movida, en ese ambiente, por lo menos en lo que se ve, yo me sentiría muy cómodo, porque me gusta la polémica, la oratoria, la Sí. argumentación, la refutación, ¿no? Eso me agrada. El tema es que cuando vos haces política partidaria, te tenés que ajustar al partido y no a tus convicciones. Obviamente que tus convicciones son coincidentes con las del partido, pero en muchas cosas, a ver, negociaciones, cosas que se hacen, porque así funciona la democracia, te tenés que tragar sapos, tenés que defender cosas con las cuales no estás en tu foro íntimo convencido, persuadido. Y yo estoy tan acostumbrado, después de tantos años, en el mes que viene cumplo 50, a ser un poco un francotirador, con los cuales me ha ido muy bien y he pasado momentos malos. He escrito libros que me costaron mucho hacerlos y digo, listo, con esto la clavo al ángulo, después se lo vendía a nadie. Y Claro, otros, claro. porque yo le tenía poca confianza, recorrieron un montón de países. Esas cosas pasan, ¿no? Pero de todas maneras, ese espíritu donde vos te manifestás sin condicionamientos, estando en una estructura política orgánica, estás muy condicionado. Mm, Y no me parece mal, porque no puede ser un partido político, un comité donde todos dicen lo que se les canta. Coincido 100%, sí, Ya, totalmente, los obvio. partidos políticos tienen que tener, es como manejar un ejército y cada uno, vos das una orden y te dicen, bueno, vamos a hacer una asamblea popular y vamos a ver si acatamos o no la orden. No, O no, sea, vos claro. estás en un proyecto político, en una estructura vertical donde hay alguien que está encabezando eso y necesita, los demás son soldados, sin balas, pero son soldados. Ujú. Entonces, no me imagino, o sea, creo que ese costado que no se ve, porque lo que se ve es a los políticos hablando. Lo que no se ve es el condicionamiento que muchas veces tienen cuando tienen que defender cosas, oposiciones, por esto, por aquello, por lo otro. Y es ahí donde yo temo que no me sentiría cómodo. Claro, Es lo que no se ve de la política. José Martí decía que lo importante de la política es todo aquello que no se ve. claro. ¿No? El prócer cubano, ¿no? Ujú. Que el castrismo lo ha reinventado. Bueno, y me parece que en ese lugar yo no estaría muy a gusto, porque creo que la política tiene mucho de eso. Ahora, Nico, te voy a redoblar, te voy a incomodar o redoblar la puesta en función de lo que vos acabas de decir. Vos también sos un soldado, por más que estés fuera. Como soldado, te llaman y te dicen, che, Nicolás, te necesito acá. 4 años. Si me lo pidiese, sí, Claro. pero no lo pretendo, no voy a los actos, no llamo, No, no se no busco, o sea, lo hago desde mi lugar. Si me lo pidiese, lo haría. Acá dice Agustín, no sé si ya lo hablaron, pero estaría bueno ver cómo ven la marcha de mañana. Sí, Agustín, llegaste tarde, papá. Ya lo hablamos mucho hoy, te nombramos y hablamos bien de vos, o sea, mentimos. Sí, sí, claro. Claro, dice que Cristina convocó en su último tweet. Sí, sí, convocó por eso, pero bueno, es lo que ya dijimos, es lo que ya Y se bueno, debe preguntó. tener ganas de ir a Estados Unidos, Cristina, qué sé yo. Qué gran, la verdad que en eso también, ¿no? Cómo se está dando todo el panorama que esté Milei y que esté Trump en paralelo y que Trump. Una mina doble condenada que te convoque a una marcha. Qué poco atractivo, qué poco épico, qué poco. ¿Quiénes son los otros que van a la marcha? Vi ahí el tuit de los radicales. Les puse que van a celebrar mañana la cantidad de intendentes que tuvieron durante el gobierno de Videla. Es decir, Claro, ha perdido toda mística. claro. Ha perdido toda épica. Por que antes tenía la épica revolucionaria, la épica de los 30.000 compañeros presentes, la épica de los que lucharon por un mundo sin injusticia, bueno, había todo un relato bastante vulgar, bastante que incurría en lugares comunes, en frases más o menos trilladas, pero la épica estaba, banderas, toda una fanfarria. Ahora es un tren fantasma, van a ir con la banderita LGBT, la bandera de Palestina, los balones deconstruidos usando los abanicos de Locomía.
van a ir las feministas con el pañuelito de no sé cuánto, van a ir los delincuentes sindicales con los bombos y todas las patotas. Eso te iba a decir, después están las banderas, en contraposición está la bandera de la CGT, con las banderas de toda la vida, de siempre, y vos decís, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Y todo es anti algo, nada más. No hay ninguna articulación posible. Irá Lustó con 8 radicales reivindicando a la hiperinflación de Alfonsín. Después va a estar, no sé, irá, no se me ocurre, Larreta irá. Sí, no sé. Sí, van a estar los trotskistas de Miriam Bregman proponiendo la revolución permanente contra el capitalismo y la explotación del hombre por el hombre. Un discurso de 1917. ¿Viste? Claro, eso te iba a decir. Un discurso de 1917. No tiene épica, ya han perdido todos. Es que además, hace 50 años la mafia sindical se tiraban muertos con los guerrilleros. Se tiraban muertos entre sí. Y ahora están todos. El otro día leyendo. Todos. Los 30.000 compañeros presentes han perdido, hacen el ridículo. Sí. Son el tren fantasma. A Miguel le viene bien la marcha. Claro. Le viene bien que se tomen fotos, que se suban a las redes y podamos contemplar el tren fantasma. Es un tren fantasma. Y además te estaba por decir, el otro día vos sabés que leyendo estas revistas que me hacía leer Agustín, todavía no dijo si me puede decir, no dijo nada. Agustín, ¿le puedo contar a Eric? ¿Fuera de cámara o no? Claro, no, fuera de cámara, que claro que fuera de cámara. ¿Qué sigue conectado? O mandar un WhatsApp. No, Nico, lo que te decía es, leyendo esas notas, que vos estabas diciendo esto, leía y le mostraba el otro día a un amigo, le mostraba la revista del Combatiente, donde la guerrilla, los zurdos, le reclamaban a la CGT que no estaban comprometidos con la lucha, que no estaban marchando. Lo mismo que ves ahora a los solanos de la vida reclamándole. Y por otro lado, ahora la CGT anunció... Ahora, contale fuera de cámara, dice Ailaje. Contale fuera de cámara. Después fuera de cámara me lo contás, Nico. Y ahora la CGT anunció un nuevo paro. Entonces vos decís, bueno, otra. Tan seguido, aparte, viste, que uno no recomienda hacer paros y movilizaciones tan seguidos porque nunca es bueno. La gente lo único que hace es putear contra la CGT porque no puede movilizarse ese día. De hecho, me ha pasado. O sea, mi novia tiene que tomarse en avión y tiene que sacarlo el 10 de abril y no puede por las dudas, por la CGT, por el paro general, en fin. Viste, ya es como decís, Nico, la verdad que no tienen de qué agarrarse, están desesperados, se los nota desesperados. Convocar barras a una marcha diciéndoles hinchas, como si somos todos estúpidos, es un signo de desesperación. Así que bueno, Nico. Pero que un convocante sea Firmenich. Sí. Es decir, es el fantasma. ¿Qué épica tiene eso? ¿Qué motivación emocional? Porque el tipo que va a una marcha no va promovido por una inquietud intelectual. No va a escuchar una conferencia, no va a comprar un libro, o sea, va promovido emocionalmente como para reivindicar, protestar, o los cánticos, las fanfarrias, las banderas, toda la liturgia de una marcha que tiene un costado, una motivación, una pulsión irracional, ¿no? Pero no importa. A eso vas a una marcha. Cuando nosotros íbamos a la marcha del campo en el 2008, no íbamos a escuchar una conferencia sobre la importancia de bajar las retenciones porque las exportaciones de soja, íbamos de todo un poco porque estábamos hartos del kirchnerismo y ver esa multitud y los cánticos y las bocinas y las banderas argentinas, y era toda una especie de catarsis, ¿no? Entonces, bueno, pero había toda una opresión de 5 años muy fuertes, muy agobiantes, claro, donde hasta la prensa estaba arrinconada y era como una liberación, ¿no? En ese momento. Pero la marcha de mañana, alguien puede ir porque te convoca Solano, porque te convoca Firmenich, porque te convoca Cristina Kirchner, porque te convoca, qué sé yo, Martín Lustó, porque te convoca Paulón, el colectivo LGBT de no sé dónde, los partidarios de Palestina. Es decir, realmente, o las organizaciones corruptas promotoras del terrorismo internacional, que son las organizaciones de derechos humanos. Es decir, ya eso o sea, mañana va a haber un rejunte, un tren fantasma antimileísta, dentro del cual los sectores intervenientes en general se odian entre sí, se desprecian, probablemente no se vayan a pelear entre sí mañana. Quizás se peleen contra la policía, no lo descarto porque dentro de esa bolsa de gatos hay tipos relativamente normales y hay exaltados. Bueno, eso puede pasar.
Yo no espero otra cosa distinta de la marcha LGBT, de la marcha universitaria, de la marcha de los jubilados, o de la marcha. Yo no espero nada. Lo único que puede cambiar un poco es el maquillaje. Las banderitas de los 30.000 de la mentira de los 30.000 fallecidos. Probablemente encabece lo que queda de la madre de Plaza de Mayo, que ya están muy, muy grandes en edad. Sí. Y algunas pancartas afines. Y después siempre, el 90% va a ser eso. Y el 10%, 5% van a ser legítimos militantes defensores de la guerrilla setentista, enmascarados en la farsa de los derechos humanos. No creo que haya que cambie un poco el maquillaje, nada más. Después, los energúmenos impresentables, delincuentes, patoteros, o caraduras, figurones, van a hacer lo que hemos visto hasta ahora y lo vamos a ver mañana. Nico, ahí Aus puso que, no quiero dejar pasar ese mensaje, que quiere hacer un vivo con vos mañana por el 24. Ah, bueno, sí, dale. Ya te lo... No te quiero conducir el programa, pero ¿por qué no sumás? ¿Tienes 10 minutos para sumarse? ¿Tenés 10 minutos, Laje, para sumarte? No sé si estará, porque él hablé hace un rato y estaba en un tren, entonces por eso no le ofrecí, sinceramente. Ah, pero bien. Si llega a estar en su casa, lo sumamos unos minutos. Lo sumamos 10 minutitos. Sí, mañana, Agustín, escribime y decime el horario. Dale. Perfecto, bueno, ahí si contesta, si sigue ahí, le digo, ahí le mandé. Ah, ahí te puso aplausos, Bueno, mañana ya sabemos entonces que tenemos vivo para ver de ustedes dos sobre el 24 de marzo. Si la que está, lo sumamos 10 minutos, pero no sé si estaba disponible. Bueno, dale. Pero bueno, mañana sabemos que recién llego a Pamplona. Claro. Sí, estoy en la cama, recién llego a Pamplona. Claro. Bueno, salí en bolas, Agustín, si tenemos confianza. Claro. Hacemos el video mañana, dale. Esperamos todos, ya somos más, mira Nico, fuimos más de 700 personas en vivo, somos más de 655, amigos, ya saben todos ahora, entonces que mañana hay un vivo imperdible, como siempre, entre Nico y Agustín, en el canal de Agustín probablemente, así que bueno, ya saben eso. Nico, te agradezco infinitamente por este tiempo, lo disfruto muchísimo los vivos que hago con vos, hay que hacer más seguido vivos, la verdad es que los disfruto mucho, y siempre aportan algo distinto, por más que venimos hablando nosotros seguidos sobre todo esto y apoyando todo esto, y además somos dos grandes entusiastas desde hace rato, y bueno, y creo que viene saliendo todo mejor de lo que esperábamos, ¿no? Es como siempre decimos, mejor de lo que votamos. Y soy muy optimista, como te decía hace un rato, respecto a este año. No sé cuándo te veo, Nico, personalmente. ¿Feria del libro? Bueno, de paso, déjame pasar algunos Sí, chivos. Sí, cómo no. Bueno, la semana pasada di 2 conferencias en Paraguay, pero eran cerradas, eran para dirigentes. Y la primera semana de abril voy a estar en Punta Arenas, en un evento que se llama Derecha Rebelde, donde va a estar Vanessa Kaiser, bueno, un evento chileno, pero Punta Arenas es a 70 kilómetros de Calafate, o sea, el sur, ¿no? No conozco. Y me han dicho que es muy lindo. Y eso va a ser el 4 de abril. 28, 29 y 30 voy a estar en Perú, en 3 ciudades. Bien. Y el 2 de mayo se va a hacer el Derecha Fest en Montevideo, donde va a estar Dana, Agustín, Negre y Queimada, que es un potente derechista uruguayo que en ascenso vamos a hacer 5 oradores. Esto en la agenda que tengo así. Después en mayo también tengo Ecuador, pero no tengo todavía la fecha. Bien. ¿Y cuándo voy a ir a Córdoba? Mira, voy a sacar un libro para el segundo semestre, así que mi idea es hacer gira en Argentina. Así perfecto. Que ahí... ¿Un libro para el segundo semestre? Sí, estoy trabajando en un libro, no con el ritmo que me gustaría, pero estoy trabajando, le estoy metiendo pata y la idea es el segundo semestre, sí, ya lanzarlo. El 17 de octubre va a ser el Derecha Fest en Buenos Aires este año. 17 de octubre. Bueno, ahí voy a ir. En un teatro en la calle Corrientes. Hermosa fecha, Nico. Sí, en un teatro en la calle Corrientes. De casualidad la fecha, me imagino. Porque a vos no te gusta provocar. Te juro que no tengo nada que ver. Eso no fue nada, no tiene nada que ver conmigo. Estas son las cosas que hace Andrés Pigo. Bueno. Le echamos la culpa a él. Para el que no conoce, el 17 de octubre es el Día de la Lealtad Peronista acá en Argentina. Es un día peronista. Ahí preguntan, Nico, si vas a Guayaquil, en la gira en Ecuador. Ecuador, sí, Guayaquil. No, a ver. ¿No te acordás? Bueno,
Mañana Pero la lo. persona que me ha invitado, Sí. anticipo, es Amparo Medina, que es una gran amiga histórica, así que yo no me acuerdo ahora si Guayaquil o Quito. No recuerdo. Bueno, bueno. El año Este, pasado estuve en la Feria del Libro, en Quito creo que fue. Pero este año es otro tipo de evento. Voy a estar en 2 o 3 lugares, porque además va a haber algunos pueblos más chicos donde también voy a estar. Pero eso creo que es a fin de mayo. Pero esa fecha no la tengo confirmada. Todo lo demás está, por lo menos por ahora, mientras escribo, tengo algunos viajes, ¿no? perfecto, perfecto, Nico. Y la Feria Este, del Libro no, porque no tengo algo nuevo para presentar. Se van a reeditar todos mis libros, o por lo menos 5 o 6 últimos. Y el que sí va a estar en la Feria del Libro es Agustín con Globalismo, ¿no? Al día siguiente del Derecha Fest en Montevideo. sí, el otro día ayer le pregunté justo eso, si iba a estar en la Feria del Libro. Bueno, eso también hay que tomar nota, ¿no? Mayo, la Feria del Libro presenta el AG Globalismo. Bueno, y vos, Nico, vas a estar en Uruguay, entonces. Así que bueno, Nico, ya te veremos. Entonces, capaz te vemos por acá el segundo semestre. Espero que salga el libro Sí, y, sí, sí. y te vemos por acá por Córdoba. Nico, gracias nuevamente, infinitas gracias. Muy amable por tu vivo, por todo lo que comentaste, por tu análisis. La verdad que lo pasé muy bien. La gente ya sabe, entonces mañana todos vamos a estar atentos para el vivo con Agustín sobre el 24 de marzo. Además, vamos a ver algún video por ahí que aparezca, oficial, como adelantaste, y que dice el gobierno, digamos. Y bueno, estaremos hablando, Nico, seguramente en breve, nuevamente, para un poco ya seguir con la coyuntura en este año de elecciones. Por supuesto. Y. Hola. Me quedé solo. No sé si estoy en vivo o si. Ahí estoy. ¿Se cayó Eric? No, acá estoy, Nico. ¿Ahí me oís? Ah, me quedé, digo, ¿y ahora de qué me disfrazo? No, vale, me estoy No, despidiendo. vamos a estar todo el año haciendo campaña para que la fuerza del cielo renueve en el triunfo. Perfecto, perfecto, Nico. Se me cayó ahí porque toqué un botón que tiene acá el mouse del costado que se sale todo. Siempre me pasa lo mismo. Che, paga internet, loco. Cada vez que vengo a tu canal tenés más seguidores y más seguidores y más seguidores. Y no pago. Un internet que funcione como Dios manda. Claro. Bueno, Nico, gracias, muchas gracias, en serio. Nos estamos hablando. Te quiero muchísimo y quédate online o Dale. llamame después por WhatsApp que Agustín me autorizó a contarte algunas perlitas. Me quedo ahí, corto la transmisión y me quedo acá nomás. Nos quedamos acá nomás, charlando 2 minutos. Bueno, y si Gracias. no me llamás por WhatsApp. Gracias, amigos, a todos por estar del otro lado. Gracias por dejar sus me gusta, gracias por suscribirse al canal. Y gracias a quienes han mandado sus transferencias. Teresa, por ejemplo, gracias por colaborar también con el canal, como siempre. Un abrazo enorme, amigos, y nos estamos viendo mañana seguramente. Abrazo a todos. Bueno, ahí pasaba entonces este vivo de Eric Camerat con Nicolás Márquez. Muy interesante, sobre todo lo que ocurrió y ocurrirá en cuanto a 24M todos los años en Argentina, con las luchas políticas y culturales que se dan en estas fechas y en muchas otras más. Como les decía ahí recién, el día 17 de octubre, que va a ser la Derecha Fest, seguramente habrá bastante tela para cortar también en esa fecha. Y bueno, ahora se viene, por ejemplo, el 2 de abril acá en Argentina, donde se conmemora a los caídos de la Guerra de Malvinas de 1982. También ahí puede haber algo interesante para remarcar dentro de unos días. Hasta acá con este vivo, abrazo grande para todos, espero que les haya gustado este programa número 154 de Batalla Cultural y nos vemos mañana para el número 155 con más cosas que nos quedaron pendientes para repasar. Abrazo grande, gracias por estar y hasta la próxima.